Muy buenas noches. Mi nombre es Hernán Augusto Parra Cortés. Soy estudiante en este momento de ética profesional y soy de filosofía y ciencias religiosas. En este daré la explicación de la unidad 1 de ética profesional. La daré según Kant. Eh, las grandes preguntas de la vida humana son las siguientes. ¿Qué puedo saber? Es lo que Kant intenta resolver en la crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer? Es lo que corresponde a la crítica de la razón práctica que equivale todo al tema de la ética que debo hacer. ¿Qué puedo esperar? Es la pregunta que alude a la religión. Esta para Kant tiene sobre todo ese elemento distintivo, descubrir qué es lo que yo puedo esperar. Y según Kant, estas tres preguntas se condensan en una sola y es la pregunta por la ética. ¿Qué debo hacer? En este primer elemento introductorio, como lo es la ética, podemos introducir en un segundo elemento la autonomía. Esta la encontramos en la obra de Kant, que es la ilustración, en la cual hay una idea fundamental y es la idea de la mayoría de edad. Para Kant es la clave el cambio que se da entre ser dirigido por otro y empezar uno mismo a tomar las riendas de la propia vida. Tomar las riendas de la propia vida es lo que se llama autonomía. Autos en griego es un pronombre que alude a lo mismo. Automóvil es que se mueve por sí mismo. Entonces autonomía es el nomos de sí mismo. Nomos en griego quiere decir ley. Entonces, la gran idea que tuvo Kant en su obra, que es la ilustración, es que hemos llegado a la mayoría de edad. Y los que hemos llegado a la mayoría de edad ya no tenemos que regirnos de una manera externa. No son otros los que tienen que mandarnos a nosotros, sino que cada persona en el ejercicio de su propia capacidad racional debe descubrir lo que es bueno o lo que es correcto. Así hemos encontrado que una característica es una ética autónoma y formal. Quiere decir no someterme a la razón de otros, sino a mi propia razón. Ética formal. No marca un catálogo de conductas buenas ni malas, sino la conducta que ha de tener cualquier conducta para que sea buena. Podemos decir que cuando hablamos de una ética formal estamos mostrando cuál es el camino por el cual debe desenvolverse la vida humana. Pero no pidas instrucciones, recetas, mandamientos, no me pidas conductas específicas. Solamente te voy a decir cuál es la característica que debe tener tu conducta. No resolveré tus problemas. Tú tendrás que resolver tus propios problemas, pero sí te voy a contar cómo es una persona cuando obra de un modo éticamente correcto. Estamos hablando de la ética kantiana y estamos diciendo dos características que son, en primer lugar, que es una ética de la autonomía, la cual se proclama muy abiertamente en la obra que es la ilustración. La segunda es la ética formal, y para entendernos mejor sería bueno
hacer un contraste. ¿Qué sería lo contrario de una ética de la autonomía? Lo contrario de la ética de la autonomía se puede dar de varios modos y se los presentaré aquí. Lo contrario de la autonomía es la heteronomía. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste en el seguir la opinión de otro. Tal vez un nombre más sencillo para heteronomía es obediencia, sobre todo obediencia ciega. Hacerle caso al rector, al sacerdote, al consejero espiritual, al jefe, al pastor, al papa, al profesor, simplemente porque es una autoridad en mi vida o simplemente porque es una persona reconocida. Es absurdo según Kant. La obediencia no es virtud en Kant. ¿Por qué? Si yo estoy obedeciendo a esa persona solo por obedecer a esa persona, entonces no estoy ejerciendo mi propia racionalidad. Un caso de heteronomía es lo que tiene que ver con la teonomía y la teocracia. Para Kant eso es inconcebible. La teonomía es que la idea de la ley de Dios debe gobernar la sociedad. Es algo absurdo para Kant. Es algo contrario a la dignidad de la razón humana. Hay sociedades que han querido tomar la ley de Dios, la ley revelada, según ellos, para gobernar todos los aspectos de la vida. Es el caso del Islam, la llamada Sharia. Es un caso de la teonomía. La Sharia es la idea que Dios debe gobernar todo. Los judíos muy piadosos, a veces llamados ultraortodoxos, a los musulmanes en su versión más fuerte, piensan que la teonomía es lo correcto. El Islam es una religión de la teonomía. Dios debe gobernar todo: el comercio, la familia, la educación, la conducta, la construcción, el sexo, la política, todo. De modo que la gente del Estado Islámico es gente que cree firmemente en la Sharia. Una versión un poco menos extrema de la Sharia es la teocracia. ¿Qué quiere decir la teocracia? Si la democracia es el gobierno del pueblo, la teocracia es el gobierno de Dios. Entonces la constitución que rigió en Colombia desde 1886 hasta 1991 empezaba más o menos así: en nombre de Dios, fuente de toda autoridad y gobierno, más o menos así era. Eso corresponde a lo que llamamos un estado confesional, el estatuto especial de la religión católica. El respeto a las instituciones católicas se acercan a una autocracia. Por el contrario, la postura de Kant es que todo tipo de heteronomía, la teonomía y la teocracia van en contra de la dignidad de la racionalidad. Por consiguiente, van en contra de la autonomía. La ética debe ser ética de la autonomía. Otra característica es la formalidad. La ética formal, una ética material, es la que prescribe actos específicos. El ejemplo más dado es el de las religiones reveladas, como el Islam, que tiene mandatos específicos. Debe peregrinarse así hacia la Meca por lo menos una vez en la vida. Debe volverse un musulmán piadoso. Hace oración 7 veces al día dirigiendo su cuerpo hacia la Meca. Ese es un mandato específico. Los judíos tienen una cantidad de mandatos específicos en la Torá
aparecen algo más de 600 mandamientos distintos. Muchos de ellos tienen que ver con lo que está permitido o prohibido en sábado. Entonces estas son éticas materiales porque hay algo que específicamente se ordena o se prohíbe. Otra característica que no se puede dejar por fuera de la ética kantiana y que todos los estudiosos están de acuerdo es la palabra deber. Lo contrario del deber lo encontramos en la ética de Aristóteles, que es la virtud. Para Aristóteles la ética es fundamentalmente el conocimiento de la virtud y dentro de la virtud encontramos la eudeonomía. Y la eudaimonia, algunos la traducen como felicidad, pero es algo más complejo. La eudaimonía es la plenitud, el florecimiento. Entonces, para Aristóteles una vida éticamente correcta es la vida que lleva a que se desarrolle la plenitud. Para Aristóteles el camino de la virtud es el camino que lleva a la realización y la realización que es la plenitud de lo tuyo. Entonces ahí vemos lo que es la ética profesional, pero derivada de la ética kantiana. Bueno, espero que les haya gustado algo. Acuerden que les habló Hernán Augusto Parra Cortés. Muchas gracias. Hasta luego.